Hoy comenzamos nueva serie, comenzamos un nuevo reto, un nuevo tiempo y yo no sé por qué, pero los estoy viendo en blanco y negro. No comprendo exactamente, ¿verdad? Y algunos los veo más negros que blancos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias este día, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Exaltamos tu nombre en este lugar y te pedimos, Padre, que seas tú a través de tu Hijo y por el empoderamiento de tu Espíritu Santo, impactando nuestras vidas, impactando nuestro corazón y llevándonos, Señor, a esa esencia, a ese original y a ese diseño que tú plantaste para nosotros, para cada hijo, para cada familia y para tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en nuestra serie retro y quería decirles algo. Arde es una iglesia que de forma natural está cumpliendo su 6º aniversario en junio de este año. Pero en realidad, o la realidad es que Arde es la continuidad de la iglesia que gestó Jesús y sus apóstoles. Nosotros somos esa continuidad. Somos la iglesia del Señor desde hace 2016 años. Y para nosotros fue un desafío poder hacer esto y poder entrar en este matiz o en este concepto, porque siempre casi que nos han etiquetado como la iglesia del futuro, y yo no lo dudo, no dudo que somos la iglesia del futuro, pero no queremos solamente una etiqueta que haga que las personas se identifiquen con lo que viene, sino que nosotros podamos entender y dar un mensaje de que hacemos parte de lo mismo. Hacemos parte de la misma esencia, hacemos parte del mismo fundamento, sin importar necesariamente la dirección que Dios nos está dando o la forma como Él nos guía. Hay algo muy importante que tenemos que resaltar en esta introducción que ustedes tienen hoy, y es que la mayor virtud de nosotros como iglesia es la disposición al Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos una iglesia que está disponible para Él y tenemos una disposición para el Espíritu Santo. Y es una virtud que posiblemente en este tiempo puede ser un poco escasa, pero nosotros nos mantenemos renovados gracias a ese empoderamiento del Espíritu Santo. ¿Saben una cosa? La iglesia no siempre fue como usted la ve. Si usted pensaba que la iglesia siempre fue así, hoy va a salir de esa imagen o de ese concepto que usted tenía. La iglesia no fue como cuando usted llegó. La iglesia no fue como cuando usted se convirtió, por veterano que sea. La iglesia no siempre tuvo el formato que tiene hoy en día y no siempre tuvo esta clase de auditorios contemporáneos. No siempre tuvo un sonido increíble. No siempre tuvo cámaras de video, cámaras de fotografía, y no siempre se proyectaron las canciones en PowerPoint. No siempre se proyectaban los versículos para que todos lo pudieran ver. La iglesia no siempre fue así. Es más, la iglesia en sus inicios no tenía la Biblia. No tenían la palabra de Dios. Y nosotros debemos de comprender todas estas cosas. Antes la alabanza no era como es hoy en día. Algunos de los instrumentos que ustedes ven aquí eran literalmente considerados, incluso hoy por algunas personas, como instrumentos del diablo. Entonces la iglesia, el equipo de alabanza tenía un pianista y alguien en el órgano. Básicamente eran esas dos personas, organista y pianista. Los asientos eran de espalda recta. Y no siempre fueron asientos acolchonados, tipo teatro, para que usted se sintiera cómodo. No era siempre así. Poco a poco, entonces, la iglesia se fue renovando y fue adaptando todas estas cosas. Pero algo que también ha cambiado en la iglesia son los predicadores. Los predicadores han cambiado muchísimo. Porque los predicadores en este tiempo, en una gran proporción, han adaptado su mensaje a las grandes audiencias. Ellos ya preparan un mensaje y lo preparan para las grandes audiencias. Se hace iglesia pensando en que ese programa va a estar en televisión,
Tengo que predicar 28 minutos porque esos son los 28 minutos que va a estar en el canal cristiano. Entonces ya va a quedar todo listo. Antes no era así. Antes no había un reloj que te marcara el tiempo y te dijera cuándo había que empezar y cuándo había que terminar. Poco a poco los predicadores han ido adaptando su mensaje a las audiencias y han ido adaptando técnicas de comunicación muy poderosas y motivadoras. La iglesia se ha de alguna forma aclimatado a la cultura según sus tiempos. Y desafortunadamente nos hemos encontrado en que queremos que el pecador se sienta cómodo y no logramos que el pecado se sienta incómodo. Eso es lo que hemos buscado como iglesia, que los pecadores se queden, porque no podemos confrontarlos, porque no podemos provocar que se sientan mal y que no quieran volver. Entonces la iglesia se ha adaptado no a lo que Dios quiere, sino a lo que la gente quiere. Por eso es que la gente hoy en día va a la iglesia de acuerdo a sus sentimientos y a sus emociones. La iglesia que le hace sentir bien, que le gusta, la iglesia donde todo es de acuerdo a sus formas y a sus estilos. Pero pocas personas comprenden que el llamado de la iglesia es un llamado de Dios y que nosotros pertenecemos a un lugar donde realmente el Señor nos colocó con propósitos eternos. Porque esto no se trata de propósitos personales. La iglesia se trata de propósitos eternos, que tienen que ver mucho más con un llamado de cuerpo que con un llamado personal. Entonces el cristiano hoy en día anda egoístamente buscando su propósito y no anda buscando encajar en el propósito. ¿Me hago entender? ¿Por qué hacemos retro? Porque la clave para poder comprender el futuro es entender el pasado. Muchos de ustedes, o algunos de ustedes, no han podido disfrutar de la esencia de la iglesia porque no saben de dónde vienen, porque no saben por qué están aquí, porque simplemente por circunstancias o por situaciones un día terminaron en una iglesia y se hicieron cristianos. Compraron un pescadito para el carro, aprendieron a decir unas buenas palabras con las cuales usted puede disimular que es un buen cristiano, y aprendimos a ponernos trajes y peinados y corbatas para decir que ya éramos otra clase de persona. Entonces muchos de los cristianos han cambiado las vestimentas, pero no han cambiado el corazón. ¿Sabe una cosa? La mayoría de predicadores antiguamente eran predicadores que predicaban muy fuerte. Eran piedricaciones. Y hoy en día uno hace una predica un poquito subida de tono y la gente sale diciendo, no me gustó. No me gustó. Es que Dios es amor. Y cuando hablamos de esa forma es porque no hemos conocido la justicia de Dios. Esta serie nos va a permitir acercarnos al corazón de Dios y acercarnos a su justicia, acercarnos al diseño que Dios tiene para nosotros y para la iglesia. Así que prepárese, aunque estamos en retro, prepare su electrónico, su iPad, prepare su cuaderno, no dejamos de ser arde, pero usted va a aprender mucho en esta serie. Va a aprender, va a crecer y va a ser muy edificado porque sabemos que el Espíritu Santo está detrás de todo esto. Vamos a hacer un flashback, pero para entrar un poquito en onda, me gustaría hablarles de algunos, y les vamos a estar hablando de esto, algunos de los inventos que han sido más preeminentes en la humanidad. Uno de ellos, definitivamente, el fuego. El fuego es uno de esos inventos que cambió la historia de la humanidad. Es uno de esos inventos que transformó todo y fue por allá en el 350 antes de Cristo. 350,000 antes de Cristo, donde se empezó a utilizar el fuego. Algunos datos
tienen algunas diferencias de acuerdo al historiador o de acuerdo a la publicación y puede variar en algunos años. No se preocupe, que lo importante no es decir, no, fue en este año. No es eso. Lo importante es tratar de poder entrar un poquito en materia, en el origen de las cosas. Uno de los grandes inventos de la humanidad fue la llave inglesa. ¿Sí la conocen? Yo la conocí en estos días. No sé muy bien cómo funciona. Pensé que era para revolver el café. Pero bueno. La llave inglesa data de los 892. Y ha sido uno de los inventos más revolucionarios. Si no, pregúntenle al primo. Otro de los grandes inventos que marcó la humanidad ha sido el botón. ¿Qué sería de nosotros sin los botones? ¿Se imagina? Cuerpos por ahí semidesnudos todo el tiempo. Y el botón data de 1235. De 1235. Hoy, en este lugar, todos los que estamos aquí tenemos un botón, por lo menos. ¿Verdad? Todos tenemos un botón y a algunos les falta un tornillo. Uno de mis inventos favoritos del hombre es el radio. Uno de mis favoritos, la radio. Me parece que ha sido un invento que revolucionó al ser humano y fue el inicio de las comunicaciones a una gran escala y data de 1895. 1895. Hay uno que no traje porque Román me iba a traer una y se le quedaron. Es la cámara de fotos. Y la cámara de fotografía data de 1826. 1826. El teléfono, que aquí estaba, ese sí, me lo traje. No crean que al final de la prédica va a regalar estas cosas, ¿ok? No seas, ay pastor, qué prédica tan linda, ¿me regalas el teléfono? Aquí está. El teléfono data de 1876, de esa época. Y uno también que revolucionó a la humanidad fue la bombilla. Y esta bombilla está bien retro, bien linda. La bombilla data de 1879. Desde esa época se inició toda un gran invento que provocó una gran revolución en la humanidad. Y, por supuesto, el automóvil. Este automóvil que el Señor nos mandó. Y el invento del automóvil data de 1885. 1885. Y uno que yo sé que les va a gustar también, parecido al botón, pero no es el clip. ¿Verdad? ¿Saben que esto fue una gran revolución cuando salió el clip? ¿Saben cuál fue la publicidad para que el clip se hiciera famoso? La publicidad decía, no mutilen sus hojas. Y el clip se hizo famoso en el mundo. Increíblemente no fue patentado. Entonces cualquiera puede hacer clips. ¿Se imaginan donde la persona lo hubiera patentado? Y el clip data de 1892. Hay de todos los colores, pero una sola forma. Por ahí sale un clip moderno, que no sé de qué época data, pero este es el original. Y otro de los grandes inventos, hoy por hoy, algo más contemporáneo, es la Internet. ¿Verdad? Se hizo algo muy, muy necesario en la vida de nosotros. Y data de 1923. Ahí fue donde se empezó a utilizar y lo empezó a utilizar el ejército de Estados Unidos. De allí se empezó a extender y todo lo empezamos a utilizar. Ahora un niño casi que dice primero mamá, antes de decir mamá o papá dice internet o wifi. Tenemos unos objetivos claros
para esta serie. ¿Cuáles son los objetivos de esta serie? ¿Cuál es el propósito de esta serie? Estos son nuestros objetivos. Por aquí vamos a caminar y por aquí vamos a ir durante estos meses. La serie va a ir hasta antes de irnos para Dallas. Hasta antes de irnos para Dallas. Y vamos a hacer un recorrido a través de algunos de los más grandes predicadores de la época y algunas de las prédicas más importantes en la historia del cristianismo. Algunas de ellas. Así que vamos a estar compartiendo sobre algunos de los pioneros que de habla en inglés y algunos latinos también. Entonces, uno de los primeros objetivos de nuestra serie es reconocer a los pioneros. Nosotros tenemos que aprender a reconocer a los que iniciaron antes que nosotros. Y vamos a reconocer a los que caminaron, a los que pagaron un precio por nosotros. Vamos a reconocer la iglesia y vamos a poder reconocer la obra de Dios a través de cada una de esas personas. Ese es el primer objetivo, reconocer los pioneros. Otro objetivo es aprender de forma general los períodos de la historia de la iglesia. La iglesia ha tenido varios períodos y nosotros vamos entonces, durante esta serie, vamos a aprender de forma general algunos de esos períodos. No podemos profundizar demasiado porque entonces esta serie duraría como 2016 años, más o menos. Entonces no podemos profundizar, pero sí de una manera general. Otro objetivo, rescatar diseños y promesas de Dios sobre la iglesia. Hay algunos diseños y algunas promesas que la iglesia perdió. Y nosotros vamos a ir por ellas, las vamos a rescatar y las vamos a aplicar para nuestra iglesia y para nuestra vida. Vamos a rescatar en el pasado lo que se perdió. Y nos vamos a mantener en el plan original. Ese me parece muy bueno. Otro objetivo, vamos a darle continuidad a la obra del Espíritu Santo en nuestra generación. Le vamos a poder dar continuidad. Y vamos a caminar increíblemente en la reforma. Entender el origen nos va a ayudar a caminar en la reforma de este siglo, en la reforma 21, en la reforma en la que nosotros somos protagonistas. Otro de los objetivos es aprender de los errores de nuestros antepasados y vivir con una mentalidad renovada. Hubo mucho fuego y han habido muchas visitaciones. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que cada avivamiento terminó mal. No hubo uno que haya terminado bien. Todos los avivamientos de la historia de la iglesia, desafortunadamente, terminaron mal. Entonces nosotros necesitamos entender este objetivo para poder aprender de los errores de los antepasados, para nosotros no cometerlos. Y poder vivir entonces con esa mentalidad renovada. Uno muy importante. Uno de nuestros objetivos es vivir en Cristo. Porque Cristo es el epicentro de nuestro avivamiento. Es una de las razones por las cuales los avivamientos se salieron de proporción. Porque las personas quitaron su mirada de Cristo. Y la pusieron en las añadiduras, la pusieron en las cosas externas. Ni en los ángeles podemos poner nuestros ojos. Otro objetivo es caminar en el propósito de Dios, dirigidos por Jesús para agradar a nuestro Padre, entendiendo su voluntad. Ese es otro de los objetivos. Uno más. Satisfacer a Dios por medio de Cristo y muy importante, unido en el mismo, salir de la mentalidad de consumo que tiene la iglesia. La iglesia tiene una mentalidad de consumo y lo único que quiere es las personas se acercan a ella para poder tomar lo que les conviene. Como cuando alguien se nos acerca a nosotros como pastores y nos dice, ay, te quiero ver, necesito verte. Pero es porque tiene una emergencia. Puede que tú no lo hayas visto por un mes, pero aparece cuando tiene una necesidad. Es una mentalidad de consumo. Como aquellos cristianos
que se meten en la iglesia, se cavan en la iglesia cuando están en crisis, pero cuando todo está bien, desaparecen de la iglesia. Están en la iglesia mientras hay crisis y mientras hay necesidad, pero cuando ya pasó la marea, entonces no necesitan estar aquí. Eso es una mentalidad de consumo. Uno más, intimar con el corazón de Dios para poder manifestar lo nuevo del Espíritu y verlo. Muchos de nosotros podemos estar más enfocados en el que toca la batería, en el que está tocando la guitarra eléctrica, en el loquito que está saltando aquí, que realmente en Dios. Muchas veces nosotros nos enfocamos más en los que están aquí que en el Señor. Entonces esta serie nos va a permitir bajar las revoluciones de una forma sencilla, con un teclado, con un himno, podernos conectar con Dios de una forma diferente y empezar a disfrutar de la intimidad que Dios quiere para nosotros. No está malo, no está mal la batería, no estoy satanizándola para nada. Pastor, entonces ya no se va a volver a tocar batería en Arde, imagínate, donde no se toque batería en Arde. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con bajar un poquito las revoluciones y quitar nuestra mirada un poco de las luces, del protocolo de la iglesia, de la moda de la iglesia, en la que culturalmente hemos entrado porque hacemos parte de esta generación. No podemos negar la generación y no podemos negar el tiempo en que vivimos y el tiempo en que estamos. Pero sí podemos hacer resistencia a que la cultura nos domine y poder vivir en la cultura del reino y no en la cultura de este mundo. Entonces, al tener intimidad con el corazón de Dios, vamos a poder manifestar lo nuevo del Espíritu y vamos a poder verlo. Lo impresionante de esta serie es que vamos a encontrar diseños. En los tiempos de adoración, nosotros vamos a encontrar diseños. Vamos a encontrar cosas que eran ocultas porque Dios nos va a llevar. Y cuando termine todo esto va a salir un manantial de nuevas letras, un manantial de nuevas canciones, de nuevos sueños, un manantial de nuevos diseños para la familia, para nuestros hijos, para la iglesia, para poder caminar renovados, porque hay muchos espejismos alrededor de nuestra vida. Hay muchas cosas que nos tienen distraídos y necesitamos entonces poder tener intimidad con el corazón de Dios. El último objetivo de nuestra serie, que abarca un poco de forma general todo el propósito de Dios. Comprender que siempre nuestro Dios ha tenido un mejor plan. Cuando nosotros podemos ir un poco atrás, cuando nosotros podemos ir retro, nos damos cuenta que el plan de Dios siempre fue mejor. Y nosotros somos los que intentamos cambiar los planes de Dios o intentamos opinar. Muchos de los avivamientos se han acabado porque el ser humano ha querido opinar o ha tenido ideas mejores. Hay que cuidar con mucho celo lo que Dios nos ha entregado. Hay que cuidar la presencia en medio de la cual nosotros podemos adorar a Dios. Hay que cuidar todo lo que nos rodea, porque no todos pueden disfrutarlo. Es muy importante que nosotros podamos entender que somos parte de lo que Dios quiere hacer. Cuando yo pude acercarme al Señor y cuando yo pude acercarme a la iglesia, lo más impactante para mi vida fue poder entender que yo hacía parte de algo y que me lo estaba perdiendo. Cuando yo entendí que hacía parte de algo más grande y que yo estaba por allá en la covacha, o que yo estaba por allá en el concierto de los Pericos, o que yo estaba por allá distraído en cosas y atraído por las cosas de este mundo, y no estaba con mis ojos puestos en Jesús, mis ojos puestos en Él, y me estaba perdiendo de lo que es la vida de la iglesia.
El Señor instituyó la iglesia para que nosotros pertenezcamos a ella. Y algo que produjo mucho gozo en mi corazón fue entender que yo no estaba aquí en la tierra como fruto de una casualidad, sino que yo estaba aquí en la tierra con un propósito y que ese propósito tenía que ver con algo mayor que podía encontrar a través del cuerpo de Cristo. Nuestras vidas y la vida de todos los que estamos aquí giran en torno a Él. Nuestra vida gira en torno a Cristo. Nuestra vida no gira en torno a nosotros, ni a nuestros deseos, ni a nuestros caprichos, ni en torno a nuestros problemas. Nuestra vida tiene que girar en torno a Él. Nosotros necesitamos aprender como cristianos a ocupar nuestro rol. No hay nada más triste que un cristiano venga cada domingo y no sepa ocupar su rol. Necesitamos tomar el lugar que Dios nos entregó y necesitamos ocupar un rol que el Señor nos ha entregado desde la eternidad. Hay una palabra que les quiero definir y la palabra se llama falible. Posiblemente algunos la saben, Erika debe saberla, pero algunos puede ser que no la sepan. Falible es que puede cometer una equivocación o que puede tener un error. Eso es falible. Y lo falible del ayer nos apartó del proceso de Dios. Lo falible del ayer nos apartó de los propósitos eternos. Entonces vamos a aprender de los errores de nuestros antepasados para que nuestra generación no se pierda. Mire, muchas veces cuando alguien comete un error, no es para que usted lo tache, o cuando alguien comete un error no es para que usted lo juzgue. Cuando alguien comete un error es para que usted aprenda. Entonces, por ejemplo, en el matrimonio, si se equivocó tu esposo, tú ahí mismo le pones una X, pero no buscas la forma de aprender del error que él cometió. Y de decirle, mi amor, ven, mira, nos volvimos a sobregirar. Otra vez nos sobregiramos. 3 o 4 veces $35. No sé cuánto vale un sobregiro ahora. ¿Más o menos? Eso. Otra vez pasó. Y no, sino que lo tomamos por el lado de la cantaleta. No estamos aprendiendo. No estamos siendo parte de la solución. Tenemos que aprender de los errores y tenemos que ser edificados. Porque en el ayer hubo muchas cosas que apartaron al Espíritu Santo de la iglesia. Y el Señor dijo, no, ya ellos hacen esto solo, yo no necesito estar ahí. Y le dijeron a Jesús, no, nosotros vamos a pastorear, tranquilo, quédate tú en el trono. Nosotros vamos a pastorear tu iglesia. Entonces uno ve esos ministerios y esos hombres que hacen todo y son el todo y son los todopoderosos en el lugar. Y nosotros tenemos que aprender que la iglesia le pertenece a Cristo y le tiene que seguir perteneciendo. Y nosotros simplemente somos parte de su engranaje y de su proceso. Y no queremos que el Señor nos saque de sus planes. Porque conmigo, o con usted, o sin mí, la iglesia siempre seguirá caminando. Diga, yo quiero seguir siendo parte. Eso debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser nuestro corazón. Pero pastor, ¿qué fue todo lo que en el ayer ocurrió? ¿Qué fue todo lo que pasó que no permitió que la iglesia hoy por hoy sea lo que debería de ser? ¿Por qué seguimos hablando de reforma? ¿Por qué seguimos hablando de volver a lo original? ¿Por qué seguimos buscando algo? ¿Por qué lo seguimos haciendo?
¿Cuáles fueron esas cosas? Solo para hablarle de algunas, como una introducción, porque puede ser mucho más profundo. El mover del antiguo pacto cesó. Todo el sistema y todo el mover del antiguo pacto cesó, terminó. Otro error, los símbolos nunca pueden ser más importantes. Hubo un tiempo donde se le dio más importancia, y se le sigue dando, al aceite, a la sal, al agua, a la leche, al oro. Y los artículos, los símbolos nunca pueden ser más importantes. Una más. La historia de la iglesia está marcada por muchas visitaciones, pero las visitaciones no necesariamente establecen el reino de Dios. Entonces ahí es cuando usted ve en muchos lugares que llega el mover de Dios, llega el Espíritu Santo y la gente se tira en el piso, llora, hacen como si fueran un gato, como si fueran un lobo, se ríen, saltan, hay muchas expresiones, pero cuando salen de la iglesia las personas siguen siendo iguales. Nunca cambiaron. Iglesias emocionales, donde simplemente te alteran en tus emociones y todos caen como en una histeria colectiva. Y miren, yo no dudo que Dios lo hace porque Dios lo ha hecho conmigo. El Señor me ha embriagado que yo no puedo contenerme ni controlar mi cuerpo. Pero eso no es cada 8 días. Hay momentos donde el Señor te ministra y te revuelca. ¡Qué rico! Eso es bueno. Pero tú tienes que ver fruto en ese cristiano. Si vive de revolcón en revolcón, pero no pasa nada, visitación no significa necesariamente que el reino esté establecido. Un gran error. Entonces, han habido despertares y moveres. Entonces todo mundo, toda la gente, los líderes de la iglesia van allá. No, ¿qué está pasando en Azusa? No, ¿qué está pasando en Canadá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Florida? ¿Qué es lo que está pasando? Porque están viendo señales. Porque vieron una visitación. Pero nosotros no debemos de ir tras eso. Nosotros tenemos que construir una atmósfera donde el Espíritu Santo se sienta cómodo y nosotros podamos ser transformados conforme a su gracia y a su misericordia. No perfectos porque nunca lo seremos, pero tiene que ver la gente cambios en nosotros. La gente tiene que decir, no, cuando tú llegaste tarde era lo peor, pero ¿para qué? Has mejorado mucho. Ha habido un cambio. Nosotros lo hemos visto. Gente que antes no podía ni sonreír y de repente es una persona que sonríe. Encontraron su diseño. La mayoría de las personas tienen máscaras y tienen fachadas. Y en la iglesia venimos con esas fachadas y las presentamos porque pensamos que la gente nos va a hacer daño. Dígale que está al lado, tranquilo, tú eres mi hermano. Dígale, tranquila, tú eres mi hermana. Disfrutemos del ambiente de Dios. Este no es el mundo. Aquí las cosas tienen que ser diferentes. No estamos en el mundo. Hacemos parte del mundo, pero el mundo no nos posee. No tenemos que andar con prevenciones. Y nadie aquí puede decir que es perfecto. Nadie. Nadie. Si usted no se cepilla los dientes y no se echa Listerine, le huele feo la jeta. Todos necesitamos el mismo proceso. Todos aquí hacemos número 1 y número 2 para la gloria de Dios. Claro. Diga, no voy tras una visitación. Diga, estoy construyendo una habitación.
Porque es que una visita viene y se va. Pero si tú le haces una habitación a Él, Él siempre estará ahí. Otro de los grandes errores de la iglesia es que hicieron de la historia una doctrina. Y la historia no nos puede atrapar. Lo lindo de Retro es que nosotros vamos a disfrutar de lo que ocurrió ayer, pero no nos vamos a quedar ahí. La historia no nos puede atrapar, porque no nos podemos quedar para siempre. Yo le dije a los muchachos, vamos a ver cuántas semanas logro mantener la alabanza así. Vamos a ver cuánto aguanto. Porque nosotros entendemos que el Espíritu Santo viene con una renovación. Y el Espíritu Santo nos dio algo muy poderoso a nosotros. Entonces, ir retro en esto es simplemente para refrescarnos, para entender que hacemos parte de lo mismo. Pero no nos podemos quedar en la historia. La mayoría de movimientos se secaron y están muriendo porque pensaron que tenían que hacer las cosas exactamente iguales siempre. Hicieron de la iglesia una cartilla y sigan las instrucciones. Paso 1, paso 2, paso 3, hágale. Canción 1, canción 2, canción 3. Métodos. El Señor no nos está llamando a métodos. El Señor nos está entregando diseños. La historia no nos puede atrapar. Algo muy importante que apagó todos los diferentes moveres. Si el mover no es sincronizado en Cristo, si Cristo no es el centro del mover, ese mover no será agradable para Dios. Si la risa, si el llanto, si el tembleque, si la gritadera, si las lenguas, si la lloradera, si la liberación, si eso no está sincronizado en Cristo, no será agradable para Él. Será en nuestras fuerzas y será en nuestras emociones. Algo muy importante que como iglesia nosotros debemos de tener en cuenta. Diga, esto es para mí. Eso es para mí. No podemos apagar lo que Dios inició. Nosotros somos arde. Y arde habla de fuego. Y nosotros tenemos que ser llamas encendidas, no extintores. No hielos ni témpanos. A nosotros nos tiene que caracterizar la pasión. Es que ese es nuestro ADN. Somos arde, apasionados por las cosas de Dios, apasionados por su presencia, apasionados en el matrimonio, apasionados por nuestros hijos, apasionados en el trabajo, apasionados, no gente dormida, hay gente estática y gente como un témpano de hielo. La pasión tiene que ser nuestra característica. Si no somos apasionados, entonces sencillamente estamos apagando lo que Dios quiere hacer. Y no podemos ser personas que apaguen lo que Dios quiere hacer en otros, porque nosotros somos la influencia primaria de muchas personas. Entonces, por el contrario de yo apagar a Eri, yo la tengo que impulsar, la tengo que animar, la tengo que levantar. Yo tengo que creer en ella. Yo tengo que creer en mis hermanos, tengo que creer en lo que Dios está haciendo. ¿Me están siguiendo? Eso. Está solo la introducción. Yo les recomiendo a los que están aquí que se van, que vean luego cuando pongamos en internet la prédica del segundo. Y a los del segundo les voy a recomendar que vean esta. Así que van a tener tarea. No puedo predicar el mismo mensaje este día. Tengo que avanzar. Porque la historia no me puede atrapar. Vamos a ver un cuadro general entonces de lo que ha sido la iglesia. ¿Cuál es su cuento, pastor? ¿De qué es lo que usted está hablando, pastor? Miren, esto es lo que ha pasado estos 2016 años. La iglesia apostólica.
desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo. La iglesia perseguida, desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. La iglesia imperial, desde el año 313 hasta el año 476 después de Cristo. La iglesia medieval, desde el año 476 a 1453. Fue un gran periodo ahí, después de Cristo. La iglesia reformada, con Lutero a la cabeza, desde 1453 hasta 1648 después de Cristo. Y la iglesia moderna, desde 1649 hasta la actualidad. No sé, quiero creer, quiero soñar, que algún día alguien dirá que después de esa era entró la iglesia arde, desde el 2010, y esa será la época posmoderna de la iglesia. Diga, hago parte de algo más grande. Hacemos parte de algo más grande. Qué bueno que pertenecemos a algo. Qué bueno que entendemos cuál es nuestro origen y que entendemos lo que somos. Bienvenidos a Retro. Un flashback para que podamos entender el futuro. Un flashback para que podamos rescatar todo lo que se había perdido y lo podamos aplicar en nuestras vidas. Que el diseño de la iglesia hoy sea una consecuencia de conocer la voz de Dios ayer. Y les voy a dar un versículo, creo que 2, para que usted no se vaya esta mañana diciendo, ay, el pastor solo habló ni una palabrita, ni un versículo. Aquí está. Y le da el matiz y le da forma a todo lo que va a ser nuestra serie. Isaías 42:9, Reina Valera, 1960. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz o a luz. Yo os las haré notorias. ¿Saben qué creo? Yo creo que muchas de las cosas que se profetizaron desde el 2010 ya ocurrieron. Cuando nosotros iniciamos la iglesia que quieren hacer, Dios ya cumplió la palabra profética que nos dio. Nosotros estamos haciendo lo que Dios un día nos habló. ¿No les parece impresionante? Usted hace parte de esta historia, no importa si llegó en el 2011, si llegó en el 12, si llegó en el 13, en el 14 o si está llegando hoy, no importa. Es impresionante saber que Dios es fiel y cumple sus promesas. Estamos haciendo lo que Dios nos prometió. Estamos viviendo lo que Dios nos prometió. Ya esas cosas primeras se cumplieron. Es el tiempo de volver a profetizar. Es el tiempo de volver a declarar. Y es el tiempo de establecer con una voz profética el destino de nosotros para los próximos años. La palabra en Isaías 42:9 dice, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. ¿Sabe una cosa? El pueblo de Dios obtuvo promesas. Dani, si me acompañas. Dani y Melvin. El pueblo de Dios obtuvo promesas que recibieron en el desierto. Muchas de esas promesas fueron en el desierto. Y en el desierto hubo juicio por sus pecados. ¿Recuerdan que entraron en idolatría? Hubo juicio por los pecados. También se cumplió eso conforme a la palabra de Dios. Ahora hay una palabra de restauración para la iglesia. Y así como lo primero se cumplió, como el juicio se cumplió, pues la restauración también se va a cumplir.
como lo que primero que se declaró fue cumplido, la palabra de restauración para nosotros y para la iglesia también se va a cumplir. Cristo demostró la justicia de Dios y Cristo fue luz para la humanidad. No solamente enseñó la relación entre Él y el Padre, sino que enseñó cómo debíamos de caminar nosotros como hijos de Dios. Cristo nos entregó un modelo para la iglesia. Y nosotros tenemos entonces que seguir manifestando la justicia de Dios y su luz. Porque para eso vino Cristo. Entonces, si Cristo vino para manifestar la justicia de Dios y para hacer luz, nosotros como iglesia somos la continuidad del propósito de Cristo. Entonces hay una voz profética que enmarca nuestra serie retro. Una voz profética para nosotros, la cual tenemos que atesorar. Y es que nosotros miremos todo lo que el Señor hará, ahora hacia el futuro, todo lo que el Señor hará para nosotros y a través de nosotros. Obras majestuosas que provocarán en nosotros respuestas majestuosas. Es el tiempo de edificar lo que le agrada a nuestro Dios. Póngase de pie. Cierre sus ojos por un momento. Espíritu Santo, yo te pido que las personas que están aquí puedan ver lo que tú vas a hacer, puedan ver lo que viene, puedan ver lo que viene en sus matrimonios, en sus finanzas, que los que están aquí puedan ver lo que viene para sus hijos, porque tú harás cosas nuevas y poderosas, porque tú eres nuestro Dios, porque tú cumpliste con tus promesas del ayer y tú vas a cumplir con tus promesas del futuro. Porque yo he visto lo que Dios ha hecho contigo. Porque yo he visto cómo Dios te ha ido añadiendo conforme a su misericordia y a su gracia. Porque yo he visto con mis ojos que Dios cumple sus promesas. Y lo que tú veas, Él lo va a hacer. Lo que tú veas, Él lo va a hacer. Y vemos para tu iglesia y vemos para Arde un futuro glorioso, un futuro majestuoso, donde las personas que están aquí serán protagonistas, serán sacerdotes, ministros del nuevo pacto, y llevaremos tu luz a cada lugar y manifestaremos la justicia de Dios en medio de nuestra generación, y vamos a marcar la historia de la iglesia posmoderna. Y vamos a marcar la historia y la continuidad de la iglesia que Dios ha establecido. Porque es el tiempo de creer por cosas nuevas. Es el tiempo de ver lo que Dios quiere hacer. Obras majestuosas que provocarán en nosotros respuestas majestuosas. Edifiquemos juntos lo que le agrada a nuestro Dios. Edifiquemos juntos lo que le agrada al Padre y levantemos una voz.